Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Tenemos un invitado muy especial, pero preferiría que fuera la doctora Paula quien nos hiciera la presentación de este personaje. Buenas tardes, estimados cibernautas. Sí, efectivamente, Héctor, tenemos a un personaje dentro del ámbito médico. Él es el doctor Miguel Ángel Rosas Vargas, médico pediatra, especialista en alergia e inmunología, y él es actualmente el jefe de alergias en el Hospital Infantil de México, en Federico Gómez. Él nos hace el honor de visitarnos, de estar con nosotros y de tocar un tema muy interesante: asma bronquial. Es un tema muy interesante. Yo creo que mucha de la población infantil padece este tipo de padecimiento. Entonces, bueno, estamos con él, estamos aquí en su espacio, en el Rincón de la Salud. Por favor, háganos saber qué sugerencia tienen para nosotros, a quién quieren que invitemos, cuál es el tema que más les importa saber en su espacio, el Rincón de la Salud. Agradecemos evidentemente al licenciado Villaseñor, a Hugo, nuestro técnico aquí presente, nuestro floor manager, y bueno, agradecemos las atenciones que nos prestan en su canal, su espacio. Efectivamente, mi querida Paula, nos acaban de informar que el doctor Rosas ya está aquí con nosotros. Vamos a ir a un corte. Nada más quería agregar, el doctor Rosas es un egresado del Instituto Politécnico Nacional de la carrera de medicina, médico cirujano, y efectivamente también es jefe de alergología y hizo estudios en alergología, en inmunología, a nivel pediátrico. Es todo un personaje, es una persona de mucha sabiduría que estamos seguros nos va a dar muchos tips, nos va a dar muchos consejos, nos va a decir qué debemos hacer en una situación crítica, nos va a ayudar a vivir mejor, que ese es el objetivo de su programa. Y como bien lo dijo la doctora Paula, ¿tienen algún tema en especial? Por favor, comuníquense, ahí está el chat, estamos contestándolo. ¿Tienen alguna pregunta al doctor? También la pueden hacer. En los intervalos hemos de tener las respuestas. También este programa está pensado para ustedes. Así que, mis queridos amigos, en este momento nos vamos a un corte. Nos informan que ya llegó el doctor. Vamos a darle la bienvenida. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
voz e imagen de la sociedad civil. Como lo prometido es deuda, mis queridos amigos, está con nosotros el doctor Rosas. Buenas tardes. A quien hemos anunciado a instantes antes de este corte y le damos la muy cordial bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Pau. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido sea usted a su programa, El Rincón de la Salud. Y bueno, doctor, quisiera que nos platicara acerca de un tema que, bueno, es muy interesante para todos nosotros, que es el asma bronquial. Doctor, ¿qué es el asma bronquial? Bueno, buenas noches. Buenas tardes, querido público. Héctor, Paula, muchas gracias por la invitación. Gracias al licenciado Villaseñor, a todos los productores. El tema asma es una enfermedad muy importante en el mundo, con una prevalencia muy alta. De acuerdo a diferentes publicaciones, varía entre el 8 y 20% de la población mundial. Quiere decir que un gran número de personas en el mundo padece esta enfermedad, que en algún momento puede ser incapacitante. Se pierden días escuela, días trabajo, porque los pacientes están en casa o en el hospital. Es una enfermedad que inicia generalmente en la infancia y puede evolucionar, si no se trata adecuadamente, durante el transcurso de la vida. Doc, ¿pero qué origina el asma? Bueno, el asma es una enfermedad que tiene antecedentes heredofamiliares. Para que se origine la enfermedad tiene que haber una relación entre la genética y el medio ambiente para que se exprese en algún momento de la vida. Es fundamental el contacto con alergenos del medio ambiente, ya sea intradomiciliarios o extradomiciliarios, para que en algún momento dado la enfermedad se exprese. Pero es importante saber que la mayoría de los pacientes tienen antecedentes de alergia en la familia. El 80%, 90% de ellos tienen antecedente en la familia. Uno de los padres o otro familiar no tan cercano tiene la enfermedad u otra enfermedad alérgica, una comorbilidad que puede ser rinitis alérgica o dermatitis atópica. Doc, nos habla usted de... ¿cómo se le puedo decir? Yo no tengo lenguaje médico, se lo voy a decir a lenguaje normal, de la gente de este lado, de los normales de este lado, ¿sí? Me dice que hay factores intradomiciliarios dentro del domicilio. Esos son los que podemos hablar en relación a la familia, y los fuera del domicilio, los externos, los factores externos. ¿Cuáles son esos factores externos que propician el asma? Bien, bueno, en la fisiopatología de la enfermedad, los aeroalergenos desencadenan una respuesta inmunológica que en pacientes predispuestos origina que se les liberen diferentes mediadores en la circulación, que hace que se cierren los bronquios, que produzcan tos, que tengan prurito en la nariz, que pueden tener problemas en la piel. Y estos aeroalergenos pueden ser intradomiciliarios y extradomiciliarios. Y los extradomiciliarios son pólenes de árboles, antígenos de pasto, principalmente, y los intradomiciliarios son los ácaros del polvo casero principalmente, u otros animales intradomiciliarios, por ejemplo las cucarachas o epitelios de mascotas. Perro y gato son de los aeroalergenos intradomiciliarios más frecuentemente encontrados. Sí, lo que quiso comentar Héctor, y está muy bien contestado, doctor, es fuera de la casa, bueno, es todos los pólenes de los árboles. Y dentro de la casa, pues el pelo, la caspa de los perros, de los gatos, el polvo de la casa, todo eso condiciona una respuesta alérgica importante. Y esto de alguna forma condiciona la aparición del proceso de asma. Doctor, ¿cómo se diagnostica el asma? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, el asma es una enfermedad relativamente fácil de diagnosticar. Partiendo de la definición, que la definición es una enfermedad de la vía aérea crónica, que se manifiesta por tos, dificultad para respirar, con producción de abundantes secreciones, y esto lo ve y lo escuchan los familiares, y fácilmente los médicos lo pueden también ver con un interrogatorio fácil, con una historia clínica bien llevada, se orienta fácilmente. Si a esto le agregamos que son manifestaciones recurrentes
en la vida del niño o del paciente, fácilmente se tiene el diagnóstico. Claro que tendremos que hacer un diagnóstico diferencial adecuado, que, con algunos exámenes de laboratorio, de sangre, de radiografías, pero clínicamente el diagnóstico es clínico y basado principalmente en la definición. Es una enfermedad relativamente fácil de diagnosticar. Lo importante es después encontrar la etiología, el factor desencadenante. Los factores desencadenantes son de estos que hemos hablado, que antígenos de fuera y antígenos intradomiciliarios, o bien otros factores desencadenantes que aumentan la hiperreactividad de la vía aérea en algunos pacientes, que puede ser el ejercicio y algunos otros irritantes. Doctor, cuando hablamos de dar un tratamiento, evidentemente hay un tratamiento para el proceso agudo, que es a lo mejor al momento del diagnóstico, y el tratamiento ya que debe llevar de manera continua al ubicar el alergeno condicionante de la enfermedad. ¿Qué me dice acerca de los tratamientos de primera intención, de primera mano, el que puede dar un médico general o el que debe de dar un médico general antes de llevarlo al especialista? Bueno, primero la enfermedad se caracteriza por broncoespasmo de la vía aérea, se cierran los bronquios, hay inflamación y hay una gran cantidad de producción de secreciones. El primer punto es abrir los bronquios. El asma puede ser aguda o es crónica por definición. Estas manifestaciones crónicas son lo que diagnostican el asma, y asma puede ser leve, moderada o grave. Y después puede haber exacerbaciones. Una persona puede tener asma en el transcurso, por ejemplo, de un año y puede tener 5 exacerbaciones agudas, que pueden ser leves, moderadas o graves. Una exacerbación aguda es cuando se le cierran los bronquios de un momento a otro. Puede estar al estar jugando, o el niño en la madrugada, etcétera, o porque estuvo en contacto con ciertos alérgenos cerca de gatos, van a visitar a un amigo que tiene gatos, tiene mascotas, y el paciente puede tener broncoespasmo. Ese paciente, lo que necesitamos rápidamente es abrir los bronquios, y para ello son los broncodilatadores, los medicamentos de primera elección en todo el mundo, y la vía de administración es inhalada. El medicamento debe ser inhalado. Son las cositas que luego mandan para estarse echando sus riflazos, ya sea en la boca o en la nariz. Eso es muy importante. Eso es muy importante, sí. y aparte de saber, de darse los sprays en dispositivos MDI, lo importante es hacerlos llegar adecuadamente a la vía aérea. Para esto existen espaciadores de volumen, que simplemente son aparatos de plástico que hacen un espacio entre la salida del medicamento y la faringe del paciente. Eso es muy importante para que a la hora de hacer el push en el MDI no se impacte en la orofaringe, porque si se impacta, entonces el medicamento no cumple sus funciones, no llega a la vía aérea de vías aéreas pequeñas, y el paciente puede tener efectos adversos locales porque no fue una técnica adecuada. No fue una medicación adecuada. Entonces, si en casa tenemos gatos, tenemos perros, tenemos pájaros, conejos, tortugas, y toda una fauna de la que se usa tener en muchas casas, ¿no es recomendable tener niños? Bueno, no, sí, los niños sí, siempre es recomendable tener hijos. Claro. Es una bendición. Las mascotas es secundario desde mi punto de vista, está claro, muy bueno. Claro, está correcto. El punto está en que hay discusión en cuanto a los perros, por ejemplo. Es importante que si el recién nacido llega a un ambiente donde ya existen mascotas, por ejemplo perros, lo más probable es que se protejan y que el paciente no desarrolle una alergia a esos antígenos del perro. O sea, se haga inmune el bebé. Se inmuniza porque ya existe gran cantidad de alergenos allí. Esa es la teoría más prevalente. Pero eso no sucede con el gato. Con el gato hay más discusión. Muy probablemente si el niño llega con el gato, y hay gatos en la familia, muy probablemente el niño se sensibilice y sí tenga manifestaciones de alergia. Pero ahí todavía hay mucha controversia. Ya saben, amigos, perros, no gatos. Hijos primero. Desde mi punto de vista. Muy bien, doctor. Entonces, bueno, ya se hizo el diagnóstico de asma bronquial, ya acudimos a un especialista en alergias. Evidentemente buscamos un especialista pediátrico si es pequeño, y bueno, aun cuando usted puede ver adultos, finalmente se recomienda un internista previo a que acudan con usted.
Entonces, ¿qué se hace? Llega el paciente a consulta, ya se determina que es asmático, llega el paciente a consulta y se busca primero el agente, el causal del proceso asmático. Del Sí, proceso esa es una alérgico. magnífica pregunta, Paula, doctora Paula, porque realmente estamos hablando de una enfermedad muy seria que tiene repercusiones económicas en todo el mundo y en nuestro país también. Y necesitamos hacer un diagnóstico adecuado, oportuno, que es relativamente fácil, que el médico general, el pediatra, el internista lo pueden hacer relativamente fácil. Sí. Lo importante es hacer un diagnóstico diferencial, que los médicos, ahorita hablaremos de diagnóstico diferencial, pero se diagnostica fácilmente. Y entonces esto se puede encauzar adecuadamente. El pediatra y el médico general pueden comenzar con el tratamiento inicial. Realmente es una enfermedad inflamatoria que realmente necesitamos antiinflamatorios tópicos, igual en dispositivos MDI. Necesitamos hacer de acuerdo al diagnóstico, se ve en qué rubro de tratamiento cae. Puede ser nada más antiinflamatorios a bajas dosis o inflamatorios a moderadas o altas dosis, de acuerdo a la gravedad. Y en algunas circunstancias te vamos a agregar medicamentos como antileucotrienos o antileucotrienos. Son los leucotrienos, son algunas sustancias que contribuyen a la inflamación en el paciente asmático, en la vía aérea de los niños asmáticos. Entonces, si damos tratamiento para bloquear esa vía de inflamación, nuestro paciente puede tener una ventaja más en su tratamiento. Entonces, pero esto realmente lo puede hacer fácilmente el médico pediatra en general. El alergólogo interviene cuando ya nada más se necesita hacer el diagnóstico etiológico, específico, fino. ¿Sabe qué? Él va al parque, el niño juega, corre y después llega con la nariz tapada, con muchas flemas en los bronquios y dificultad para respirar. Tos, disnea y sibilancias recurrentes prácticamente hacen el diagnóstico de asma. ¿De acuerdo? Entonces, y eso se puede tratar fácilmente por el médico general. Al alergólogo se le envía nada más cuando hay que buscar ese agente. Si fueron los pólenes de pino, si fueron los pólenes de pastos, de fresno, hay en algo ya más específico. Y para dar el tratamiento específico con inmunoterapia, que es la aplicación de los extractos a que el paciente ya demostró que está sensibilizado y que ese alérgeno tiene altas probabilidades de desencadenar los síntomas. O sea, es muy sencillo. Si vemos que nuestro hijo sale a jugar y regresa, que ya no puede respirar, regresa con disnea. Silbido de pecho. El silbido de pecho, exactamente. Y llega el niño. Sí, amigos, han visto cuando llega alguno de sus, espero no sus hijos, algún conocido, que llega y que ya no puede hablar y está silbándole el pechito y dicen, ay Dios, ¿qué le pasó? ¿Se tragó algo? Igual y no se tragó nada, igual no tiene una obturación por objeto extraño en su cuerpo, más bien tiene un síntoma de asma o un asma ya declarada, afectada precisamente por los polen que existen en el medio ambiente, que combinado con la agitación que tuvo al estar corriendo, al estar con el esfuerzo físico, se le disparó ese cuadro. Entonces, ese momento, para que de inmediato lo lleven a un médico especialista, el doctor Rosas es uno de ellos, que le puede dar tratamiento adecuado. Si no es muy grave, pues es tratamiento en su consultorio. Si es algo más grave, pues tendría que ser hospitalizado. Sí, tiene razón, Héctor. Fíjese que la aspiración de cuerpo extraño en la vía aérea, debes hacer un diagnóstico diferencial de niños pequeños, niños de 3 a 4 años de edad, que comienzan súbitamente y que es el primer cuadro de disnea, tos y falta de aire. El primer cuadro es un niño que está jugando, niño lactante de 2, 3 a 4 años, está jugando y de momento empieza con estos síntomas. Lo más probable es que se haya tragado un frijol, uno de las bolitas de unicel que luego tienen y que eso haya arrojado. Hay que hacer diagnóstico diferencial con este incidente. Hay que tomar una radiografía y esto nos puede ayudar a descartar si es el cuerpo extraño o no, pero hay que tenerlo. Y en efecto, la enfermedad es relativamente fácil de diagnosticar, pero hay que hacer un diagnóstico dirigido, un diagnóstico diferencial dirigido. Y esto es de acuerdo a la edad del paciente. En los lactantes, en niños pequeños de menos de 3 años de edad, las infecciones virales de vías respiratorias superiores ocasionan tos, falta de aire y disnea y sibilancias, que puede ser esto recurrente porque esta inflamación dura hasta 1 mes o 2 meses, puede durar en un niño. Y si después tiene otras exacerbaciones,
el niño puede fácilmente confundirse y simplemente ser infecciones virales. Entonces hay que tener cuidados en niños pequeños. Y la segunda causa de tos, flemas, disnea y silbido de pecho en niños de esta edad es el reflujo gastroesofágico, ya sea por irritación del tercio inferior del esófago o bien por microaspiraciones de partículas de alimentos, y esto puede provocar tos, disnea y sibilancias en los niños. Esto junto con la posibilidad de alergia a un alimento o algo del medio ambiente son las tres principales causas de tos, disnea y sibilancias recurrentes en los niños pequeños. Tengo que repetir tos, disnea y sibilancias recurrentes porque son las manifestaciones principales, más frecuentes de una de las enfermedades crónicas más comunes de la infancia. Ojo, mamás, ya tienen una chamba más. Ahora tienen que aprender a diagnosticar las enfermedades a tiempo. Sí, nos ayuda mucho. Apréndanse el cuadrito. Tos, disnea y sibilancia. Tosiendo, silbido de pecho y falta de aire. ¿Qué es la disnea? ¿Ven ustedes eso? ¿Ven que es algo recurrente en el bebé? ¿Ven que es algo recurrente en el niño? No esperen más, consulten a un médico especialista. Doctor, ¿qué tanta asociación existe entre asma y parasitosis? Bien, las asociaciones más bien pueden ser hallazgos. Que la enfermedad asmática es muy frecuente, y por ejemplo en México una gran cantidad de niños tienen parásitos, y esto puede confundir a los médicos de primer contacto que en la biometría hemática encuentran eosinofilia. Así es. Y la eosinofilia es un signo de diagnóstico de asma, es una prueba en sangre, los eosinófilos elevados, más de 500, puede orientar a que si el paciente tiene lo que hemos repetido, tos, disnea y sibilancia, falta de aire, y alguien le hace la prueba de sangre y encuentra eosinofilia, puede ayudar a que digas, bueno, realmente este niño tiene alergia y tiene asma. Es importante aquí separar. No todos los pacientes que tienen asma son alérgicos. Tenemos que hacer énfasis que el 80-90% tienen alergia. En otros 10 a 20% no lo podemos demostrar, pero entonces quiere decir que no es que no tenga asma, sino que tiene asma que no es alérgica. Aquí es importante decir a toda la comunidad, a todo el amable público que nos atiende, que no hay que tenerle esa fobia a la palabra asma. Asma es un síndrome respiratorio, actualmente se está considerando ya como un síndrome respiratorio, que la mayoría de las personas tiene un componente de alergia. Si nosotros detectamos a qué es alérgico y lo tratamos adecuadamente, los signos de tos, disnea y sibilancias van a desaparecer, y su paciente probablemente nunca los vuelva a tener. Entonces, vamos a tener cuidado y no satanizar la palabra, y si le quieren llamar síndrome de alergia respiratoria, etcétera, pero llamémosle como le llamemos, pero no descuidar el diagnóstico, y que debe de ser tratada. Porque si no se trata, si se soslaya la enfermedad y no se padece, puede avanzar en el transcurso del tiempo, y es cuando los pacientes ya tienen una inflamación persistente de la vía aérea, y es más difícil de tratar, y es más difícil que respondan los broncodilatadores, y es más difícil que respondan los medicamentos antiinflamatorios. Entonces, esto es muy importante. Sí, claro. No hay que tenerle miedo, y hay que abordarla, hay que diagnosticarla, y hay que tratarla oportunamente y adecuadamente. ¿Recomendaciones a nuestro público? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo hacerlo? Bien, primero vigilar, ver a los niños, ver a su paciente con tos, con flemas, con silbido de pecho en forma recurrente, y en general sin fiebre, porque en los niños ya de más de 3 años, ya los pacientes que tienen estos síntomas sin fiebre, muy probablemente tenga alergia y probablemente tenga asma. Y si además nosotros fácilmente interrogamos si en la familia hay alguien con una enfermedad respiratoria, con falta de aire, con silbidos, o rinitis alérgica que se manifiesta por obstrucción nasal, sí, por rinorrea, por estornudos, por comezón, quiere decir que en la familia hay un paciente con rinitis alérgica, y esto es lo que da la pauta a un paciente si tiene alergia o asma o si no la tiene. Prácticamente el 80% de los pacientes que tienen asma tienen antecedente hereditario en la familia. Si no encontramos este antecedente en la familia, tenemos y es un niño, entonces el diagnóstico lo tenemos que reconsiderar. Muy probablemente no tenga alergia, muy probablemente no tenga asma. Doctor, fíjate que lo hablo por todas las mamás y por ser médico general que acuden a consulta.
las mamás etiquetan el moco, ¿no? Si es moco verde, hay que darle antibiótico. Si es moco transparente, hay que darle muy buena, ¿no? Sí. Práctica común. Y entonces muy buena, sí. es bien difícil explicarle a los padres que la tos es un mecanismo de defensa, que no hay que quitarlo, ¿no? Que solito, como mecanismo de defensa y de expulsión del moco, se va a autolimitar exactamente. Solito. Entonces, quisiera que nos explicas eso. Los colores del moco no tienen nada que ver si se agrega o no una infección bacteriana. Digamos que el moco es el moco. Sí, el moco es claro, el moco es hialino. Así es. Sí, en algún momento si esto persiste puede cambiar de tonalidad, pero eso no quiere decir, como tienes razón, claro, en que tenga que ser de origen infeccioso. Y lo peor, que no quiere decir que necesite antibiótico el paciente. Así es. La mayoría de las exacerbaciones, como he comentado, de asma en un paciente son de origen viral. Los virus sí tienen capacidad de aumentar la hiperreactividad de la vía aérea y provocar tos y silbido de pecho, y los virus no necesitan antibiótico, y los virus sí pueden en algún momento modificar este moco hialino con el que empiezan muchos pacientes y posteriormente tener moco o crema o amarillo de diferente tono, como dice la doctora Aguilera, y en efecto no quiere decir que necesiten antibiótico. Y otra cosa bien importante, la caída de este moco por retrofaringe ocasiona que tenga el paciente tos. Así es. Tan solo la caída puede provocar tos, y eso no quiere decir que el niño tenga asma y lo que hemos comentado, no, simplemente tiene tos, y como dice la doctora, el paciente necesita expulsar las flemas, hacerse lavados nasales, tratarse su infección viral con cuidados generales, y el paciente, en cuanto deje de caer esta secreción a la vía respiratoria, el paciente deja de tener tos. Lo estamos separando del otro que tiene tos y silbido de pecho. Simplemente el niño está mocoso y hay que atenderlo. Exactamente. En función de su moquito. No estemos pensando en que ya porque tiene moco, ya tiene asma, ya tiene una alergia, ya tiene una cosa grave, ya es de enfermedad del non plus ultra. Tampoco correr alarmas, no es necesario. Bueno, mis queridos amigos, nos están avisando que estamos prontos a irnos a un corte. Recuerden, El Rincón de la Salud es un programa hecho para ustedes, con el objeto de que sean beneficiados ustedes, con la finalidad de que sean ustedes los que nos indiquen qué tema quieren que tratemos, a quién quieren que invitemos. Si está dentro de nuestro presupuesto y nuestras posibilidades, lo vamos a invitar, pero si no, bueno, vamos a traer a su similar. No es cierto, no es comercial, pero sí, mis queridos amigos, gracias por estar con nosotros. En un minuto más estamos de regreso. Estamos con el doctor Miguel Ángel Rosas. Muchas gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen, de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, de la sociedad civil. Hola amigos del ciberespacio, nuevamente aquí con ustedes su programa El Rincón de la Salud, con un gran invitado, el doctor Miguel Ángel Rosas, aquí con nosotros, alergólogo egresado del Politécnico, con estudios en inmunología, alergología en el Hospital Federico Gómez, que está atento a lo que ustedes digan y manden en relación a sus especialidades. Pediatra muy reconocido también. Actualmente él tiene su consulta en el Hospital Ángeles de Linda Vista, en el consultorio 401. Ahí lo tienen, 230, perdónenme. Es el consultorio 230. En la parte baja de su pantalla hay un banner donde está indicándose los números telefónicos del doctor. Si alguno quiere o tiene la necesidad de hacerle alguna pregunta, alguna consulta, él con mucho gusto podrá contestarla, claro, incluso hasta vía telefónica. Ya si es algo un poco más complicado o es más especializado, claro, les podrá dar una cita para tener una entrevista personalmente con ustedes, claro, y ayudar en la medida de sus posibilidades. Doctor. Continuamos con el tema de asma, doctor Miguel Ángel Rosas. Bienvenido a su programa El Rincón de la Salud. Y bueno, tras bambalinas, estábamos comentando que, bueno, las abuelitas, ¿no? Son siempre como más coherentes que las mamás. Ay, y ellas, y son todas sensacionales, ¿no? Y finalmente ellas son las que dicen, no, doctor, es que trae un chiflido en el pecho, sí, ¿no? Y a veces ellas son las que nos dan el diagnóstico. Entonces, bueno, hablamos sobre diagnóstico diferencial entre, bueno, si era reflujo gastroesofágico y si era causado por ejercicio excesivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, doctor, nos gustaría sí que profundizar un poco acerca de del diagnóstico diferencial más específico sobre asma bronquial. Bien, en los niños pequeños prácticamente ese es el diagnóstico. Muy probablemente tenemos que buscar alergia a alimentos. Alergia a alimentos se ha reconocido últimamente de forma notable. Alergia a las proteínas de la leche, alergia a las proteínas de huevo, pollo, cacahuate en diferentes lugares, pero en general las proteínas de huevo y de leche son causantes pueden ser exacerbaciones de asma. ¿Y por qué ahora se ha descubierto eso, doctor? ¿Antes no se sabía nada de eso? ¿O a qué le imputamos el mal? Lo más probable es que se subdiagnostique. El diagnóstico de alergia a alimentos es difícil. Es difícil porque necesitamos tener la relación clínica y que los padres digan que tal o cual alimento le ocasiona tos o catarro al niño. Eso es muy difícil en la práctica. Entonces tenemos que hacer pruebas diagnósticas con extractos de alimentos, tenemos que buscar la relación clínica, tenemos que hacer restricción dietética cuando el paciente tiene síntomas relacionados, después hacer reintroducciones, y realmente el diagnóstico definitivo de alergia o de una exacerbación de asma por alimentos es con el reto doble ciego placebo controlado. Entonces todo esto es un proceso para llegar al diagnóstico de una exacerbación de asma por alimentos. Y además los alimentos como las manifestaciones de asma no son muy frecuentes por alergia a alimentos. No son las causas principales. Regresando al diagnóstico diferencial, en los pacientes adultos o en los pacientes ya hay que hacer diagnóstico con enfermedades virales. Micoplasma en los jóvenes puede ocasionar tos persistente durante largo tiempo.
Micobacterium. Micobacterium tuberculosis no es un diagnóstico No. diferencial frecuente, sería como por exclusión. Ah, Y en los muy bien. adultos principalmente tienen hiperreactividad principalmente por tabaquismo o por factores relacionados con el trabajo. El asma ocupacional se puede relacionar, el asma del panadero, el asma de los que trabajan en fábrica, el asma de los que trabajan en refinerías, porque todas estas sustancias químicas no es que provoquen alergia de la vía aérea, sino que aumentan Sí. la hiperreactividad de la vía aérea. Todos los pacientes que tienen asma tienen sus vías respiratorias con una gran hiperacción, o sea, están muy sensibles. Y entonces estos factores químicos pueden ocasionar tos, flemas y que se les cierren los bronquios. Ahí hay que tener cuidado, hay que hacer diagnóstico diferencial con todo lo que hemos dicho. Las empresas que producen fertilizantes, sus empleados Exactamente. están altamente expuestos Exactamente. a las alergias. Sí, a que Al asma. a que sus pacientes tengan exacerbaciones secundarias a sustancias que respiran. Las sustancias pueden ser biológicas o químicas y esto provocar hiperreactividad de la vía aérea. Por Claro ejemplo, que sí. todas esas personas que están en una empresa, que trabajan constantemente con este tipo de factores que les pueden causar reacciones alérgicas, Ajá. ¿qué recomienda usted para protegerse? Ya sabemos que nuestros empresarios son muy cuidadosos, muy celosos de la salud de sus Claro. empleados, tienen mucho cuidado, tienen un muy buen trato hacia sus empleados, les proporcionan todos los equipos de seguridad y de higiene, pero algo extra que ellos debieran hacer. Pues yo hacer énfasis en que cumplan con los cuidados que la empresa les brinda. Si tienen que usar el cubrebocas, lo usen mientras están en el trabajo. Que realmente Y si no- crean y si que no ese se ambiente... los brinda, doctor. Que bueno, se podrá hacer un gasto para adquirirlo, porque los pacientes saben que cierto ambiente les va a provocar que les dé tos y flemas. Entonces nosotros debemos tener cuidado, tener el ambiente de trabajo pues lo más limpio posible, no tener alfombras, no fumar dentro de su área de trabajo, aparte de tratar de evitar los cambios bruscos de temperatura con exposición al aire acondicionado, etcétera. Todos estos factores que parecieran secundarios, pero son muy importantes para que no se aumente la hiperreactividad de la vía aérea. Retomando una pregunta que había dicho la doctora Paula, uno de los objetivos del tratamiento que a mí me parece fundamental es que el paciente, independientemente de su edad, haga su vida normal, que no tenga restricciones importantes. Actualmente no hay por qué encerrar en una burbuja de cristal o de lo que sea al paciente para que no se exponga en el medio ambiente. Hemos hablado mucho de todos los pólenes, los antígenos que hay en el medio ambiente, pero nuestro paciente actualmente puede ser bien tratado, bien manejado. Hay medicamentos que pueden disminuir esta hiperreactividad de la vía aérea. El paciente puede hacer su vida normal. Hay actualmente una gran disponibilidad de medicamentos y antígenos para hacer inmunoterapia de muy buena calidad en el país para nosotros tratar a los pacientes. El niño y la familia debe de ser orientada para que el paciente no se quede dentro de la casa. La casa debe ser ventilada, no debe de haber alfombras, debe de haber la menor cantidad de objetos que guarden polvo. Porque los peluches, por sí, ejemplo. los peluches debe de haber los menos posibles, o el preferido lavarlo muy frecuentemente, y muy frecuentemente es por lo menos 2 o 3 veces por semana y con agua bien caliente. ¿Por qué? Porque en los peluches, en el polvo casero vive y se desarrolla dentro de las casas el ácaro del polvo casero. Son unos arácnidos que provocan el 70% de las crisis de asma en los niños pequeños. Los peluches. Los ácaros del polvo casero que viven en el polvo de todas las casas de todo el mundo, y que donde hay más peluches, donde hay más objetos que guardan polvo, hay más ácaros del polvo casero. Los Las colchones, las los colchones, almohadas, doctor. las almohadas. Igualmente, Sí, en las almohadas los colchones deben ser aspirados frecuentemente, la casa debe estar bien Lavados ventilada. constantemente, pero Sí. un colchón creo que nunca se lava. Sí, yo recomiendo los colchones cubrirlos con un plástico grueso que pueda ser lavable o que se pueda Sí, limpiar con trapo húmeda. el cubrecolchón, ¿no? Un cubrecolchón. Que se tapa y lavarlo constantemente. Sí, en los niños muy pequeños de menos de 2 años, en su cunita o en su colchoncito, yo sugiero que tengan un colchón de vinil. Un colchón de vinil, sí. y el niño se levanta, se mueve y no rebota los ácaros del polvo casero en la noche. Es por eso que muchos niños Mucho ojo. tienen síntomas de tos, flemas y silbido de pecho en las madrugadas. Es que sí que en la noche está Al moverse, al moverse. rebotan el polvo
lo aspiran, se irrita su garganta. Y están los ácaros del polvo casero allí y desencadenan el fenómeno inmunológico para que haya liberación de mediadores y se cierren los bronquios. Ya en otra ocasión hablaremos ya del mecanismo inmunológico, de cómo se lleva a cabo, por qué un niño se hace alérgico y por qué al estar cerca de un gato se le cierran los bronquios. Acá y no es de miedo. Es promesa pasa? Que va a regresar. Sí, sí, muy probable. Sí, porque en una hora es muy difícil, porque sí, es muy interesante. Sí, no los dejo ni hablar a ustedes. No, es que estamos súper contentos porque además ya empecé. Porque además son preguntas que los pacientes siempre tienen. Por ejemplo, otra pregunta que quisiera que nos aclarara, doctor, ¿qué hay con la bronquiolitis y el asma, por ejemplo? Bien. Esa es una pregunta que... Bien, la bronquiolitis es una infección viral que provoca que se cierren los bronquios, que provoca disnea y sibilancias, y generalmente eso es a los 6 meses, 8 meses de edad del niño. El paciente puede o no tener antecedentes de asma y de alergia a la familia, y se diagnostica ese primer evento como bronquiolitis. Si el paciente tiene fiebre, tiene un mal estado general, datos clínicos que el médico sospeche que es una infección de vías respiratorias y es viral, ese se puede catalogar como bronquiolitis. Y ya esa bronquiolitis ya quedó, y el paciente puede quedar con hiperreactividad de la vía aérea durante unos meses, y el paciente seguir teniendo síntomas, y ya nada más tuvo la bronquiolitis y la hiperreactividad de la vía aérea secundaria a bronquios. Ahí no tuvo asma. No tuvo asma, ahí es bronquiolitis. ¿Se autolimitó? Pero sí, se autolimitó, sí, exactamente. Se autolimitó. Pero ya después, si nuevamente tiene tos, esto mismo, en forma recurrente, el paciente, y ya no tiene fiebre, ni datos clínicos de ese catarro que decía Héctor hace un momento, de ese catarro, el niño mocoso, si ya no tiene datos de estas características, el paciente muy probablemente tenga alergia. Y ahí es cuando... Y además fíjense que los pacientes lo refieren, doctores, que cuando sacudo la cama o cuando muevo tales muebles, mi niño empieza con tos, flema y catarro. Ahí están los ácaros del polvo. No es una irritación al polvo, es una reacción inmunológica a los alergenos de los ácaros del polvo casero. Y exactamente ese microscópico que... Sí, son como arañitas. Sí. Entonces yo recalco que el paciente tiene que hacer su vida normal. Sí. Tiene que hacer su vida normal. No tanto encerrarlos en casa, porque no sabemos si son alérgicos a los alergenos intradomiciliarios o extradomiciliarios. El paciente tiene que salir y hacer su vida normal. Y el tratamiento es enfocado para eso. Si necesita medicamentos tópicos, inhalados, antiinflamatorios o broncodilatadores de larga acción que les duren durante todo el día, que ya tenemos esos, hay una gran disponibilidad de eso. O el paciente necesita antileucotrienos o bien la inmunoterapia. Nosotros lo podemos actualmente hacer regímenes de tratamiento bien llevados y el paciente puede estar bien controlado, y afortunadamente el asma no es grave como en otros países. Aquí el mayor porcentaje de nuestros pacientes con asma es entre leve, la mayoría, y moderada otro porcentaje, y graves un porcentaje muy bajo. Probablemente factores raciales, genéticos influyen para esta casuística, porque por ejemplo en países como Nueva Zelanda o en otros países nórdicos, el asma es característicamente más grave, o en pacientes afroamericanos, por algunas características su asma es de características más graves. Bueno, en países nórdicos hace mucho frío por allá, sí. 9 meses de frío, 3 de calorcito, y eso mediano, entonces sí, pobrecito. Eso otro factor que influye. Bien, está con nosotros el doctor Miguel Ángel Rosas, médico cirujano egresado del Instituto Politécnico Nacional. En la parte baja de su pantalla tienen ustedes sus números telefónicos. Si quieren hablarle, tienen alguna consulta que hacerle, con mucho gusto. Hace un momento, hace ya unos minutos, cuando empezó el programa, minutos antes, comentábamos con el doctor Rosas que si le podía dar algún beneficio a aquellas personas que refirieran haberlo escuchado, haberlo visto en este programa. Entonces, como no me contestó en ese momento, pues ahorita frente a cámaras, hay que aprovecharlo. Bien, como ya no sé qué decir, Héctor, pero con mucho gusto. Sí, el asma y las enfermedades alérgicas son enfermedades prácticamente familiares. Tengo familias que de sus 4 hijos, 3 tienen alergia. Sí. Y entonces, a veces no, tampoco. Un porcentaje no hereda la enfermedad. Es algo bien importante, porque los papás están angustiados, doctor.
mi esposa tiene asma y yo no, ¿qué posibilidades tiene que mi hijo tenga asma? Solamente el 40% tiene posibilidades de que el paciente tenga asma. Si los dos son alérgicos, padre y madre, probablemente suba la posibilidad de hasta el 60% de posibilidades de que su niño tenga asma. Entonces, no todos los hijos de un padre asmático van a tener una enfermedad alérgica o van a heredar el asma, así es que tampoco es para que se preocupen de más. Doctor, pues estamos súper agradecidos con su presencia. Ha sido a un ustedes. honor y un placer tenerlo con nosotros. Por favor, está cordialmente invitado para que nos explique este fenómeno que ocurre con las células y que el sistema de defensa. Y así ligerito para que todos de alguna forma entendamos. Claro, no. Y bueno, pues este es su espacio, este es el Rincón de la Salud y estamos con ustedes aquí. Nos vamos a un corte como toda la vida. No nos la perdona nuestro ingeniero de sonido. Muchas gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, El Rincón de la Salud. Un programa hecho para ustedes, pensando en ustedes y para beneficio de ustedes. Con nosotros la doctora médico cirujano Paola Aguilera y como invitado especialísimo el doctor Miguel Ángel Rosas, inmunólogo, alergólogo, pediatra, aparte de ser médico cirujano egresado del Instituto Politécnico Nacional. Doctor Rosas, quedó una pregunta pendiente hace un momento. ¿Cuáles son los beneficios que va a recibir nuestro público, que tan amablemente nos está oyendo, si lo contactan y acuden a su consulta? Bien, yo pensé que se le había olvidado la pregunta, Héctor, pero no. Pero bueno, mi público lo pide. Sí, como he comentado, sí, son enfermedades muy frecuentes que afectan mucho la economía familiar. A veces los padres, por tener que cuidar al paciente, no asisten al trabajo. Muchos tienen que perder un trabajo. Realmente, yo considerando todas estas características de la enfermedad, muy probablemente un 20% de descuento a todos los que asistan, mencionando este magnífico programa que apoya el Rincón de la Salud, que apoya la educación para la salud de todos los mexicanos y todo el continente. Con todo gusto, Héctor, un 20% podremos hacer. Pues ya lo oyeron, mis queridos amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que sí, el componente económico de esta enfermedad, el impacto económico de esta enfermedad, no solamente para las familias, sino para el país, ¿no? Que es de verdad que es bien importante. Por eso es la educación, por eso son este tipo de programas. Y qué más que tengamos a alguien experto, investigador a nivel nacional, el doctor Miguel Ángel Rosas, que nos hace el gusto y el honor un gran honor tenerlo aquí con nosotros, en nuestro espacio. Doctor, continuamos hablando sobre asma bronquial. Ya nos ha dado algunos tips, ¿no? De no tener peluches, de tener forrar los colchones con algún látex o tener colchones de látex. ¿Qué más nos sugiere para evitar este tipo de exacerbaciones? Bien, tratar de evitar los alérgenos intradomiciliarios en casa. En general se recomienda no tener mascotas de pelo o plumas dentro de la casa. Pájaros, ¿no? En general no, porque no sabemos qué tanto pueden evitar. Y luego aquí dicen pájaros y en lugar de 2 tienen 100. Entonces ahí cambia. A lo mejor un cotorrito, otro sí no. Pero en general las recomendaciones de pelo o pluma, evitarlos.
hacer énfasis que todas las medidas de control ambiental pueden tener un efecto, y se ha demostrado, y es una recomendación por metaanálisis, que todas las medidas de control ambiental juntas pueden disminuir la posibilidad de que el niño tenga sibilancias o asma posteriormente, pero todas juntas. Entonces, aparte de utilizar acaricidas, cubrir la cama, limpiar las persianas, no tener todos estos objetos que guarden polvo, aparte tenemos que sacar las mascotas de dentro de la casa, ¿de acuerdo? Y además, en los pacientes, luego muchos papás dicen, pero en el jardín puede estar mi perro o su perro favorito. Es igual, prácticamente simplemente aumenta la exposición con mayor cantidad de antígeno de ese animal dentro de la casa, o si el niño no toca, pero en el jardín igualmente lo respira. Claro. Igualmente lo respira. Claro. Hay que evitar cucarachas, hay que evitarlas, porque son alergeno que se ha demostrado que provoca asma. Hay que tener bien ventilada la habitación, porque la humedad, y si existen hongos, moho dentro de la casa, la alternar se ha demostrado que puede predisponer a asma grave en años posteriores. Entonces, esto, aparte de ser tratamiento, es de prevención. Son medidas de prevención que tenemos que hacer con nuestro paciente, y que realmente no cuestan gran cantidad de dinero, se pueden hacer fácilmente, ¿no? Claro, es limpieza, ¿no? Es limpieza. Es limpieza, es orden, y bueno, y cada quien tiene su espacio. Los animales tienen, aunque los queramos mucho, los animales deben de tener su espacio y su lugar. Doctor, perdón que te interrumpí, Héctor, los ventiladores estos mecánicos, en las épocas, por ejemplo, de calor, ¿son prohibitivas o no? Los ventiladores. Bien, hay muchas zonas del país muy cálidas, tropicales, que no puedes estar sin, no puedes estar no sin se ventilador. puede ya prescindir no de lo un puede ventilador usar. en una casa. Los pacientes que tienen hiperreactividad de la vía aérea, puede ser al ejercicio, al reflujo, a infecciones, a cambios de temperatura, y te cierran la vía aérea. Sí, sí. Si el paciente estos factores le afectan, el paciente necesita medicamentos antiinflamatorios para que le disminuyan esa hiperreactividad de la vía aérea. Los debe de usar para que él haga su vida normal. Claro. Para que él haga su vida normal. Si el ejercicio lo afecta porque se le inflama la vía aérea, no es decirle, no vas a hacer ejercicio, pero por supuesto que sí va a hacer ejercicio. Que utilice adecuadamente sus inhaladores, que utilices un beta 2 de acción corta 15 minutos antes de hacer la actividad física, y el paciente puede tener el efecto preventivo y no tener hiperreactividad de la vía aérea, no cerrársele los bronquios, y el niño puede nadar, puede hacer ejercicio, puede correr, puede hacer su vida normal de lo que hemos platicado. Puede salir a recreo. Es algo bien importante, que salir a recreo, porque son pacientes que se quedan aislados porque la mamá le dice a los maestros, mi niño le afecta el ejercicio, y eso le afecta emocionalmente mucho a los niños. Yo creo que les afecta más emocional que físico. Sí, porque quedan segregados. Son niños que son segregados del resto de su equipo, de su grupo. ¿Por qué? Porque es que tú estás enfermo. Se les va creando un sentido de enfermedad. Se les etiqueta, se les estigmatiza. Y al rato, pues es que ese no, ni lo tomes en cuenta, porque siempre lo dejan sentado ahí, pues no puede hacer ejercicio. Sí, yo hace muchos años, me llamó esto mucho la atención, hace unos 15 años, ya estando yo en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y los pacientes, cuando yo les pregunto, a mí me gusta mucho el deporte, yo he corrido 6 veces el maratón de la Ciudad de México, hago natación, etcétera. Me gusta el deporte, y yo le preguntaba, ¿te gusta el fútbol? Para hacer la plática con los niños. Y no respondían, volteaban a ver a la mamá, y era evidente que él no hacía ejercicio. Y ya era restringido por el padre o la cuando madre. más decía, sí hago fútbol. ¿Y de qué juegas? De portero. ¿Y te gusta jugar de portero? No. ¿Qué quiere decir? Que el ejercicio le afecta a ese niño. Le afecta a ese niño, y él no se está desarrollando adecuadamente. Tenemos que hacer las medidas necesarias para que nuestros hijos, sus hijos, hagan su vida normal, hagan las actividades deportivas adecuadas de su edad, salgan al recreo y jueguen. Yo, por estas características, implementé en el Hospital Infantil de México los cursos talleres para padres y niños con asma. Son clases que organizo a los residentes para que les den clases a los papás y clases a los niños. La primera clase es decirles a los niños, ustedes son normales que todos los demás. Normales. A ustedes se les cierran los bronquios, pues hay formas de que no se les cierren los bronquios con estos medicamentos, con estas medidas. Les enseñamos a que utilicen adecuadamente sus inhaladores. Exacto. Que ellos sepan cuándo lo utilizan, cuándo no necesitan tanto, cuándo deben ir a urgencias. Exacto. Cuando ya no hubo efecto del inhalador dosis medida del broncodilatador de acción inmediata, ellos saben.
pero no se sienten ni atemorizados ni incapacitados nuestros niños. Saben de su enfermedad y se tratan. Doc, ahora mismo usted menciona programas educativos en el hospital infantil. Sí. ¿Hay alguna fecha próxima que usted puede invitar a nuestro teleauditorio? Sí, ¿Alguna fecha próxima? ¿Qué deben hacer? ¿Tienen algún costo? ¿Son gratuitos? ¿Deben llamar a algún número? Que se comuniquen con usted para acudir a esos programas, que hagan referencia a que lo vieron aquí en el programa. Sí. ¿Qué deben hacer? Sí, a mí me da mucho gusto poder invitar al público general, a familias que sus niños tengan asma o alguna enfermedad alérgica, al taller número 25. Hago 2 cursos por año. Tengo ya casi prácticamente 13 años organizando este curso. A mí me da mucho gusto poderlos invitar. Lo hago en las instalaciones del Hospital Infantil de México, de donde yo soy jefe de servicio de alergia. ¿Dónde está el domicilio del hospital? La dirección del hospital a mí siempre me ha facilitado las instalaciones para hacerlo en el auditorio principal, para que nosotros atendamos a nuestros niños, los hagamos sentir que es su casa. A mí me da mucho gusto y doy en este espacio las gracias a los directores del Hospital Infantil de México, en esta ocasión al doctor García Aranda y a todo su grupo de enseñanza, que me permiten a mí hacer cada año estos eventos, que para mí, a mí me llena mi vida de hacer estos, porque les damos clases a los niños. Ese del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en el teléfono 5228-9917, en la extensión de alergia. Actualmente sí se tienen que registrar. Hablen buscando al doctor Miguel Ángel Rosa, su servidor, y los vamos digan que escucharon el programa El Rincón de la Salud, y les vamos a dar un número para que puedan asistir a nuestro curso número 25, con mucho gusto. Y bueno, claro, doctor, que nos permitirás de alguna forma tener imágenes de tu curso, ¿verdad? Claro que sí, lo hacemos en forma dinámica para los niños. No les damos clases todas acartonadas como alguien se puede imaginar, ¿no? Jugamos con ellos, hay concurso de dibujo, hay concurso de baile, entre clase y clase. El curso es educativo, pero a los niños se las hacemos agradable. Hay hora de recreo, hay pastel para los cumpleañeros, etcétera. Están invitados cordialmente. Es una excelencia, doctor. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Y como lo dijo, ya amenazó que va a regresar. Sí, con mucho gusto, yo encantado. Aquí será recibido con los brazos abiertos. Es un honor para nosotros que esté usted aquí acompañándonos. ¿Gusta despedir el programa? Sí, muchas gracias a todo el grupo, al licenciado Villaseñor, por esta oportunidad de acercarme a la gente, a las personas que tienen algún niño alérgico en su familia, y que sepan que hay alternativas para que ellos estén bien, con tratamientos actualmente disponibles en todo el mundo, que los tenemos aquí en México también. Pues muchas gracias. Este es su espacio, El Rincón de la Salud. Mis queridos amigos, pues no... Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.